Hola mis amigos, continuamos viendo la capacitancia, pero en esta ocasión estamos viendo las conexiones de capacitores y en particular nuestro primer tema, conexiones en serie. No olviden suscribirse a mi canal para que puedan continuar accediendo a material informativo y les llegue el mensaje cuando haya un nuevo video de cualquiera de los temas que estamos desarrollando. Para este problema vamos a analizarlo, tenemos nuestro circuito, tiene una fuente de voltaje de 120 voltios y tenemos tres capacitores o condensadores conectados en serie. La conexión en serie tiene una característica y es que van conectados uno seguido del otro. El terminal positivo de un capacitor va conectado al terminal negativo del siguiente capacitor y va uno a continuación del otro. No hay forma, desde que yo entro al primer capacitor, no hay forma de llegar a retornar a la fuente de voltaje sin pasar primero por cada uno de los demás capacitores. Eso nos demuestra a nosotros que es una conexión en serie. Ahora, vámonos a las preguntas. Debemos calcular la capacitancia equivalente. ¿Qué es la capacitancia equivalente? La capacitancia equivalente no es más que resumir todo el circuito en un capacitor equivalente que va a ser un tanto ficticio, o sea, no va a ser solamente un valor, no significa que vamos a configurar o a diseñar un único capacitor, sino que esto nos va a servir para realizar cálculos. Vamos a reducir el circuito de tres, en este caso, de tres capacitores conectados en serie a un solo capacitor. Ese va a ser un capacitor equivalente y de allí vamos a ir analizando hacia atrás. Por otro lado, nos piden la carga total, o sea, la carga cuando tenemos un único capacitor equivalente, y el voltaje en cada capacitor, o sea, en el diagrama original. Para tal efecto tenemos las ecuaciones generales, nos basamos en la clásica ecuación de capacitancia, la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, aquí tenemos las variables, la C es de capacitancia, la Q de carga, la V la diferencia de potencial o voltaje, y la capacitancia dada en Faraday, la carga en Coulomb y la diferencia de potencial en voltios. Ahora, para capacitores en serie, conectados en serie, que es nuestro caso de hoy, tenemos que la carga total es igual a la carga en el capacitor 1, igual a la carga capacitor 2, igual a la carga de capacitor 3, e igual hasta la carga del último capacitor. Esa N significa el último, el enésimo capacitor. Interesante notar entonces que en un circuito de capacitores conectados en serie, todos los capacitores tienen la misma carga. No hay diferencia. Pero por otro lado, en cuanto al voltaje total, el voltaje total es igual a la suma del voltaje de cada uno de los capacitores. El voltaje del primero más el voltaje del segundo más el voltaje del tercero me da el voltaje total. Y finalmente, el cálculo de la capacitancia equivalente tiene esta ecuación para conexión en serie. 1 entre capacitancia equivalente es igual a 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3 más 1 entre capacitancia n. Allí debemos colocar la n al final. Es el enésimo capacitor. De tal manera que, dependiendo de la cantidad de capacitores, nuestra ecuación puede tomar más o menos términos. Si solamente fueran 2, llegamos solo hasta el 2. Y si fueran 4, 5, 6, 7, vamos a seguir agregando términos con el subíndice correspondiente. Vamos ahora a nuestro circuito. Tenemos un circuito con tres capacitores. Vamos a dibujar nuestro esquema, pero ahora no va a tener tres capacitores. Ahora va a tener un único capacitor que va a ser nuestro capacitor equivalente. Continuamos teniendo los 120 voltios de la fuente de poder y aquí vamos a tener lo que se le conoce como la capacitancia equivalente. Necesitamos encontrar el valor de esa capacitancia equivalente. Al mismo tiempo que encontremos ese valor, con la ecuación general de capacitancia vamos a poder calcular la carga total y ya teniendo voltaje, capacitancia equivalente y carga total, hemos desarrollado todo el circuito y podemos entonces retornar hacia el circuito original. Vamos a hacer nuestro primer cálculo. Vamos a obtener la capacitancia equivalente. Tomamos la ecuación de capacitancia equivalente que dice 1 entre capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1
más 1 entre la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3. Lo dejamos solo hasta la capacitancia 3 porque son 3 capacitores únicamente. Ahora sustituimos los valores. 1 entre capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1, que es de 2 microfaradios, más 1 entre capacitancia 2, que es 6 microfaradios, más 1 entre la capacitancia 3, que es de 8 microfaradios. Es importante que tomemos en cuenta la unidad de medida y en particular el prefijo que acompaña a la unidad de medida. Microfaradios en el primero, microfaradios en el segundo, microfaradios en el tercero. Es muy importante que todos estén escritos en la misma unidad de medida con el mismo prefijo. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a poder desarrollar un cálculo sin omitir valores. Si por alguna razón alguno de ellos no está en microfaradios o no todos tienen el mismo prefijo, debemos llevarlo al mismo prefijo y en ese caso recomendaríamos que en vez de trabajar con el prefijo, con la letra griega, que en este caso sería micro o la letra mu, trabajemos entonces con la escritura en notación científica si es el caso de que tienen distintos prefijos. Aquí tenemos entonces nuestra suma y esta suma nos da de fracciones, nos da como resultado 1 entre capacitancia equivalente igual a 19 sobre 24 microfaradios. Microfaradios va en el denominador. Microfaradios. Ahora, importante lo siguiente. Nosotros queremos obtener la capacitancia equivalente. Aquí hemos llegado a 1 entre capacitancia equivalente. Para poder obtener capacitancia equivalente tenemos que invertir del lado izquierdo. El denominador debe pasar al numerador y el numerador es 1, así que nos queda denominador 1. Y de la misma manera, la operación que hacemos, esta es una propiedad de las ecuaciones, la operación que hacemos a un miembro de la ecuación, debemos hacerla al otro miembro de la ecuación. ¿Ok? Estamos invirtiendo el primer miembro, invertimos el segundo miembro. Ponemos aquí punto y coma, razón por la cual la capacitancia equivalente es igual a 24 sobre 19 microfaradios, y eso para dejarlo como una expresión en fracción y no escribir decimales. 24 sobre 19 microfaradios. Esta es nuestra capacitancia equivalente. Con esto estamos respondiendo a la primera pregunta. 24 sobre 19 microfarads. Es posible que alguien haya calculado 24 entre 19 como un número decimal y ese número decimal es 1,26 microfaradios. Con la intención de no escribir tantos números decimales ni tener que estar redondeando, por eso lo estoy escribiendo como una fracción. Vamos a anotar aquí también, acá abajo, la capacitancia equivalente en nuestro circuito equivalente, que es de 24 sobre 19 microfaradios. Ahora, la siguiente pregunta es la carga total. Para calcular la carga total vamos a utilizar la ecuación general que dice que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Nosotros conocemos la capacitancia, que la capacitancia es la capacitancia equivalente, 24 sobre 19 microfarads. Conocemos el voltaje, que es de 120 voltios, y al pasar el voltaje a multiplicar a la capacitancia nos da la carga. Vamos a anotar la ecuación general ya despejada. Carga igual a capacitancia multiplicado por voltaje. Razón por la cual tenemos que la carga, y esta es la carga total, vamos a ponerle su índice, carga total es igual a 24 sobre 19 microfaradios multiplicado por el voltaje, que son 120 voltios. No olvidemos que Faraday equivale a Coulomb sobre voltios. Faraday equivale a Coulomb sobre voltios. En el denominador voltios con voltios del numerador acá del 120 se van a simplificar y nos queda solamente Coulomb. Por eso la carga total es igual
a 24 sobre 19 multiplicado por 120 y eso equivale a 151,58. 151,58 microcoulomb. Micro porque tenemos aquí el micro de microfaraday y el coulomb, recuerden, de Faraday equivale a coulomb entre voltios. Voltios se simplifica y nos queda solamente coulomb. Así que ya tenemos nuestra carga total. Vamos a anotarla aquí. La carga total es de 151,58 microcoulomb. Hemos respondido, vamos a anotarlo acá también, a la segunda pregunta. 151,58 microcoulomb. Última pregunta. El voltaje o la diferencia de potencial en cada capacitor. Para esto debemos utilizar nuestro esquema de ecuaciones. Vamos a requerir el espacio aquí abajo. Voy a borrar estos cálculos para que de esta manera nos quede espacio, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ya nosotros sabemos la carga total, la ecuación dice que la carga total es igual a la carga en cada uno de los capacitores. Quiere decir que ya nosotros podemos saber cuánto vale la carga en cada capacitor. ¿Por qué? Porque obtuvimos la carga total. Y con la ecuación general de capacitancia vamos a poder calcular el voltaje en cada capacitor. Vamos a realizar eso a continuación. Ok, ahora vamos a calcular el voltaje en cada capacitor. Como verán, ya hemos colocado aquí la ecuación general despejada. Voltaje es igual a carga entre capacitancia y lo estamos haciendo para el capacitor 1, 2 y 3. El 1 va a ser el de 2 microfaradios, el 2 el de 6 y el 3 el de 8 microfaradios. Hemos colocado aquí ya los valores. Carga 1, 151,58 microcoulomb dividido entre el capacitor, la capacitancia 1, que es de 2 microfaradios. La carga 2 de 151,58 microcoulomb, perdón, también, dividido entre 6 microfaradios, que es el capacitor 2. Y finalmente, la carga 3, que también es de 151,58 microcoulomb, dividido entre 8 microfaradios, que corresponde al capacitor 3. Al desarrollar estas operaciones de nuestro voltaje 1 va a ser de 75,79 voltios. Nuestro voltaje 2 de 25,26 voltios. Y finalmente nuestro voltaje 3 de 18,95 voltios. De esta manera hemos obtenido las tres preguntas que nos han consultado: capacitancia equivalente, carga total y el voltaje en cada capacitor para este circuito en serie.